reiteramos el saludo para toda la audiencia que está con nosotros esta mañana, a nuestro director general del Departamento de Familia, el primer vicepresidente, el pastor Esdras Barranco, y a todo el Departamento Nacional de Familia, el cual aporta en esta labor tan importante para la iglesia como son las familias. Las familias son el motor que a nivel congregacional hace crecer la iglesia. Así que agradecemos al Señor por cada uno de ellos y estaremos orando para que el Señor le respalde en tan importante y honrosa labor. Vamos pues a dar inicio esta mañana en la reflexión que vamos a tener y he tomado un verso de la palabra de Dios que aparece en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 13, el verso 23. Allí encontramos unas preguntas que hace el profeta al pueblo de Israel con un propósito específico y que esta mañana nos va a contribuir a la reflexión que vamos a tener como familias que somos, como parejas que estamos en la bendición del Señor y el poder disfrutar de la salvación y de la vida eterna que por gracia y misericordia el Señor nos ha concedido. Dice así la palabra de Dios: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Qué importante estas preguntas en esta mañana. Pareciera ser de que el profeta nos planteara una imposibilidad en la transformación de los hábitos que había adquirido el pueblo. Y a manera de introducción esta mañana, quiero hablar del contexto en el que se habla de este versículo. Jeremías, el profeta, había sido enviado por Dios para advertir al pueblo de Judá y Jerusalén acerca de su rebelión y el pecado continuo que había en ellos. En este capítulo, el Señor utiliza figuras simbólicas, como lo son el cinturón de lino podrido, para mostrar la corrupción moral y espiritual del pueblo. Le reprocha su resistencia al arrepentimiento y su tendencia a volver siempre al pecado como si fuera algo natural de ellos. Y en particular, en este verso, toma unas imágenes poderosas para hacer relación a la situación que tenía el pueblo de Israel. Y ellas son un etíope en el cual hace relación a que no puede cambiar el color de su piel. Pero además de ello, utiliza la imagen de un leopardo que no puede quitarse sus manchas. Y dice el profeta: así también el pueblo no puede hacer el bien porque está acostumbrado al mal. Ya lo tiene como parte de su naturaleza por causa del hábito constante de desobedecer a Dios. Y aquí nos damos de cuenta de algo muy importante, y es la fuerza del hábito en la conducta humana. Jeremías muestra que el mal se volvió hábito, tan arraigado que ya forma parte del carácter del pueblo. No es que no pudieran cambiar, sino que su voluntad estaba tan adormecida por el pecado que no deseaban hacerlo. Así pudiéramos resumir que si los hábitos negativos moldean el comportamiento humano, también los hábitos espirituales pueden transformar y fortalecer la relación de pareja. Y aquí viene nuestro importante tema en esta mañana: hábitos espirituales para la comunión en pareja. Y quiero ampliarles: ¿qué es un hábito
y por qué son importantes. Un hábito es una conducta que se repite regularmente hasta volverse automática. Son patrones mentales que se forman con el tiempo y que influyen directamente en nuestras emociones, decisiones y relaciones. Para hacerme más explícito esta mañana, voy a hablarlo en 3 puntos claves. Los hábitos alcanzan a moldear la identidad. Lo que hacemos constantemente forma nuestra forma de ser. Una pareja que ora y se perdona con frecuencia se convierte en una pareja espiritual unida y estable. Segundo, los hábitos revelan lo que valoramos. Aquello a lo que damos tiempo y espacio se convierte en parte fundamental de nuestra vida. Si damos prioridad a Dios juntos, el hábito hablará de nuestro compromiso espiritual. Y como un punto número 3, los hábitos se forman con intención y repetición. Así como se adquieren malos hábitos por descuido, los buenos se forman con propósito y constancia, pues sin práctica no hay transformación. Y podemos terminar con esta hermosa reflexión que nos dice Proverbios capítulo 23, el verso 7, en esta introducción. Dice Salomón, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. En otras palabras, los hábitos demostrarán quién somos. Y esta mañana es importante para nosotros, como hijos de Dios, tener en cuenta que los hábitos espirituales en pareja nos van a llevar a tener una comunión que va a ser gobernada directamente por el poder del Espíritu Santo. Hay que recordar que nuestra relación hoy es humana, pero está mediada directamente por la obra de la regeneración que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Los pensamientos nuestros hábitos hoy no son iguales a los que antes teníamos de haber tenido a Cristo en nuestros corazones. Por lo tanto, es importante tener hábitos espirituales, los cuales contribuirán a que nosotros podamos tener una comunión en pareja. Y voy a hablarle de algunas razones por las cuales debemos tener hábitos espirituales para poder tener comunión en pareja. El primero de ellos es porque Dios debe ser el centro de la relación de pareja. La Biblia nos dice en el libro de Eclesiastés, el capítulo 4, el verso 12, dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y dice, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Este lenguaje figurativo que utiliza la escritura nos da a entender claramente de que la pareja que quiere tener comunión debe tener como centro directamente al Señor Jesucristo. Porque aquí directamente nos está diciendo la palabra de Dios que cuando Él es el centro, la fractura jamás va a llegar a nuestra vida. Antes, por el contrario, estaremos más afirmados, más unidos y con una mejor comunión. Una segunda razón por la cual debemos tener hábitos espirituales para la comunión en pareja es porque el enemigo ataca la unidad espiritual de la pareja. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 2, el verso 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna
sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando hay hábitos espirituales, difícilmente el enemigo tomará ventaja en la relación de pareja. No habrá manera de que haya división, no habrá manera de que haya desunión, porque esos hábitos espirituales llevarán a que la pareja esté cercada completamente por el Espíritu Santo. Una tercera razón es porque la espiritualidad fortalece el amor y la paciencia. La misma escritura nos dice a nosotros en la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, el verso 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y termina diciendo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Qué importante que nosotros en pareja tengamos hábitos espirituales, pues ya no será solamente el afecto, la parte emocional nuestra como seres humanos, sino que ésta estará mediada por el Espíritu Santo en nuestras vidas y nos llevará a tener una mejor relación de pareja. Un punto número 4 de las razones por las cuales debemos tener hábitos espirituales para una buena comunión en pareja es porque necesitamos sabiduría para tomar decisiones juntos. La Biblia nos dice a través del apóstol Santiago, el capítulo 1, el verso 5, dice el Espíritu Santo, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Necesitamos tener hábitos espirituales que nos lleven a que la sabiduría para nosotros actuar vengan de parte del Señor y no de nuestras capacidades y mucho menos de nuestra experiencia o de lo que hemos visto en el contexto en el que estamos. Pues los que estamos en Cristo hoy dependemos totalmente de la guía del Espíritu Santo. Un punto número 5 de las razones por las cuales debemos tener hábitos espirituales para la comunión en pareja es porque debemos edificarnos mutuamente en la fe. El apóstol Judas, en su carta, en el capítulo 1, el verso 20, él dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cada pareja de la iglesia debe tener hábitos que los lleven a ser edificados en nuestra santísima fe y de esta manera poder fortalecer la comunión en pareja. Y una última razón, para terminar las razones, es porque los hábitos espirituales nos llevan a que nosotros reflejemos la obediencia hacia Dios. El apóstol Santiago, en el capítulo 1 de su carta, el verso 22, nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En otras palabras, cuando nosotros tenemos hábitos espirituales, no solamente escucharemos, sino que además de ello llevaremos a la práctica la palabra en nuestro diario vivir, en nuestra forma de relacionarnos,
en nuestra forma de entender al otro que está conmigo. Ahora quiero esta mañana, hermanos, amigos y toda la audiencia en general, invitarles a lo importante que es nosotros poder tener hábitos espirituales para la comunión en pareja, pues esto trae bendición a nuestras vidas. Y para ello quiero darle a conocer desde la misma escritura qué bendiciones puede usted apropiarse si usted toma la decisión de crear hábitos espirituales para la comunión en pareja. El primero de ellos lo encontramos en la carta a los Colosenses, el capítulo 3, el verso 15. Dice la Biblia, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando hay hábitos espirituales en nuestras vidas, tendremos la bendición de que exista la unidad y paz en la relación de pareja. Recordemos bien de que la paz para nosotros no depende solamente de una decisión humana. La paz para nosotros depende del Señor Jesucristo, que es el príncipe de la paz. Y una segunda bendición que tendríamos es el crecimiento espiritual mutuo. La Biblia nos dice en el libro de los Proverbios, el capítulo 27, el verso 17. A manera figurativa nos habla Salomón en la versión tradicional que manejamos. Dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. En otras palabras, en la medida en que hayan buenos hábitos espirituales, nosotros terminaremos teniendo un crecimiento espiritual mutuo como pareja. Pero además de ello, cuando nosotros tenemos hábitos espirituales en pareja, alcanzaremos a tener la protección del hogar ante el conflicto y la tentación. El apóstol Pablo nos deja claro a nosotros en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, el verso 27, él dice ahí, ni deis lugar al diablo. Y antes de este verso nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, cuando nosotros decidimos tener hábitos espirituales, alcanzaremos a que no tenga cabida las artimañas del enemigo, a que la potestad de las tinieblas se retire de nuestro hogar. Porque los hábitos espirituales van creando un ambiente donde el que gobierna es el Señor Jesucristo. Aquí el apóstol nos dice que es el creyente el que por hábitos errados, que es el que está cautivo del pecado, que por hábitos errados termina dándole lugar al gobierno de la potestad de las tinieblas. Pero esta mañana estamos buscando crear hábitos espirituales que nos lleve a tener una buena comunión en pareja. Un punto número 4 es que está la bendición de una mayor sensibilidad al perdón y la misericordia, que bien la necesitamos el día de hoy. La sociedad está terminando en cerrar la puerta al perdón. La gente quiere tomar venganza por mano propia y a diario escuchamos noticias donde las personas están tomando decisiones para acabar con las vidas de otros, porque quizás tienen algún dolor o algún daño que esa otra persona les ha hecho. Y entre ellos hemos visto afectados a las parejas. Pero si nosotros, como hijos de Dios, tenemos hábitos espirituales que nos ayuden a la comunión en pareja,
tendremos mayor sensibilidad al perdón y a la misericordia. Pues la carta a los Efesios, el capítulo 4, el verso 32, nos está diciendo: antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En otras palabras, debemos trascender que esto nos llevará a alcanzarlo en los hábitos espirituales, en el perdón que tenemos. Porque quizás dentro de la cultura nosotros hemos aprendido a expresar con palabras el perdón, a tomar algunas determinaciones frente a los conflictos y perdonar, pero aquí hay un modelo perfecto de perdón. Aquí nos dice que ese perdón debe estar como el Señor nos perdonó a nosotros. Y ese perdón del Señor es el perdón más grande que se pueda dimensionar en toda la historia. El perdón que dio el Señor, lo primero que nos muestra es que hay una entrega por esa comprensión del Señor de la cautividad que tenía el ser humano, y lo entregó todo para poder que el ser humano alcanzara a ser perdonado. Y esto nos indica a nosotros que perdonar en Cristo es entregarlo todo, entendiendo que el otro es un necesitado del Señor Jesús, como lo soy yo. Una quinta bendición que tenemos cuando tenemos hábitos espirituales es que vamos a poder tener un testimonio poderoso para nuestros hijos y para todos los que nos rodean. Nuestros hijos que están en la mitad de nosotros como pareja, a veces creemos que la formación está solamente direccionada en un solo aspecto, en lo que hablamos, en lo que decimos. Pero quiero decirles esta mañana, mis hermanos, que hay un lenguaje que forma, que no lleva palabras. Es el lenguaje del ejemplo. La Biblia nos dice en el libro de los Proverbios, el capítulo 22, el verso 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La instrucción no está definida solamente en el lenguaje que transmitamos verbalmente, sino también en ese lenguaje no verbal que es el ejemplo para ellos. Y quiero decirles, hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana, cuando nosotros tenemos hábitos espirituales, podremos ser testimonio para nuestros hijos. Finalmente, en esta mañana, quiero decirles a ustedes, yo sé que viene a la mente, bueno, y entonces, ¿qué hábitos espirituales debo tener? Y quiero tomar el Evangelio de Jesucristo, según Juan, el capítulo 8, el verso 31, donde el Señor dice de la siguiente manera: le dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En otras palabras, mis hermanos y amigos, en esta mañana hay que crear hábitos con la palabra de Dios que nos ayuden a permanecer. Meditaba el día de ayer, estaba pensando en mi formación. Hace muchos años en la iglesia nosotros llegábamos a un hogar cristiano y estaba lleno de cuadros con versículos. Esos cuadros conllevaban
a que estuviéramos memorizando la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo olvidar aquel cuadro histórico de ríos de agua viva? ¿Cómo olvidar aquel cuadro histórico de los dos caminos? Y había esa disposición al aprendizaje, al estudio de la palabra de Dios. Pues hay que volver a esos buenos hábitos y antes crecer hoy en ellos, porque hoy tenemos herramientas que no habían en esa época. Usted puede hacer uso de la tecnología para profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Usted puede hacer uso de la tecnología, no solamente para quedarse con el mensaje del domingo en la escuela dominical, sino para volverlo a repetir en su hogar. Ese mensaje que su pastor dio en su hogar, en su congregación, puede repetirlo otra vez a través de los medios tecnológicos y de esta manera fortalecerse espiritualmente. Pero además de ello, crear hábitos espirituales que los lleven a tener una relación cercana con la palabra de Dios. Y el mismo Señor nos da otro hábito que nos invita y que es muy importante. El Evangelio de Jesucristo, según Mateo el capítulo 26, el verso 41, nos dice a nosotros claramente el Señor, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En otras palabras, el Señor nos está diciendo que uno de los buenos hábitos que el creyente debe fortalecer es la búsqueda en oración. Y cuando le hablo de la búsqueda en oración, no estamos hablando solamente del tiempo, no estamos hablando solamente del lugar. El apóstol Pablo nos amplía esto y nos dice en las cartas a nosotros claramente, capítulo 6 de la carta a los Efesios nos está diciendo, orando en todo tiempo. Y yo sé que usted está de acuerdo conmigo esta mañana. Y si no está de acuerdo, usted puede meditarlo. Piense en esto. El diálogo más grande que tenemos durante las 24 horas no es con quienes socializamos. El diálogo más grande que nosotros tenemos es cada uno de nosotros con nosotros. Esa parte que nosotros tenemos en la que dialogamos internamente debe ser mediada por orar y relacionarnos con el Señor. Esos creyentes que de pronto salen hacia sus lugares de trabajo y están orando por su pareja, por la comunión que hay en el hogar, presentándole al Señor toda aquella inconformidad, todo aquello en lo que no se sienten bien. Esos hábitos conllevarán a que la bendición del Señor permanezca en su hogar. De la misma manera, encontramos a esa hermana que tiene el hábito que cada vez que sale su esposo hacia su lugar de trabajo, comienza a pedirle al Señor durante los quehaceres en el hogar, a hablar con el Señor y a presentar la vida de su esposo, a pedir que el Señor le dé gracia en las labores que va a hacer, a pedir de que sea el Señor el que le dé sabiduría para poder criar a sus hijos. Con toda seguridad, estos buenos hábitos van a traer bendición a cada una de las parejas de la iglesia. Por eso esta mañana, en tan importante bendición que tenemos y en tan importante espacio que gracias a Dios hemos podido tener los domingos en esta franja, en este horario, quiero volver de nuevo a decirles que lo que los estamos invitando para este próximo 27 de abril es a un buen hábito y es el hábito del ayuno. Y quiero decirle algo muy importante. Nosotros conocemos que el contexto social de hoy nos lleva a tener hermanos enfermos que de pronto tienen
algún diagnóstico médico y lo puede llevar a que no pueda restringirse de alimentos, pues quiero decirle que no hay necesidad de que usted solamente ayune sin alimentos, sino que usted puede, si tiene restricciones, usted puede tomarse su alimento, llevar su medicamento y acompañar en la congregación a esta oración tan importante por las familias. Porque si alcanzamos a crear el hábito de la búsqueda en oración, las puertas del infierno no podrán prevalecer contra las parejas de la iglesia. La comunión estará permanentemente en cada una de las parejas de la iglesia, porque quien busca al Señor Jesús lo halla. Él mismo nos está diciendo claramente en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, nos dice a nosotros, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre la puerta. Y nos pone un ejemplo muy hermoso en el cual dice el Señor, y si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. A nosotros nos gusta que el Señor nos responda en muchas necesidades, pero quiero decirles que el hábito de la búsqueda hacia el Señor en oración nos va a llevar a tener lo más grande, y es que el Espíritu Santo sea la guía de nosotros. Usted y yo, no sé si estaremos de acuerdo, y si no está de acuerdo, pídale al Señor que sea Él abriéndole su entendimiento, pero quiero decirle que gracias a Dios, porque algunas peticiones que hemos pedido, Él no nos las ha respondido, porque Él responde conforme a su voluntad. Pero esto nos demuestra a nosotros que el hábito de la oración es necesario en nuestras vidas. Así.